Bueno, este es el 3D de nuestro grupo. En esta parte podemos ver la era agrícola. Pues debemos recordar que la era agrícola, en el agua era pues un elemento importante, pues ya que era utilizada en todos los aspectos. En la era agrícola pues las personas era el mismo lugar para trabajar y el mismo lugar para vivir. Debemos recordar que el caballo pues fue un generador de movimiento y por tanto ayudó el progreso en la era agrícola. Pues en la era agrícola resultó que pues se fueron utilizando más y más cada vez los recursos y no midieron eso, pues se fueron expandiendo cada vez más y fueron creciendo. Entonces ahí se llegó a lo que fue una crisis ecológica. Entonces, para salir de esta crisis ecológica, pues llegaron las fábricas. En las fábricas, pues debemos recordar que aquí ya estamos en la era industrial. En la era industrial, pues se dio un aporte importante que fue el motor. Pues en la era industrial se basó en la producción masiva y pues de las fábricas se iba a los almacenes para que estos distribuyeran los productos. Debemos tener en cuenta que en la era agrícola, pues como ya habíamos dicho, el lugar de vivir era el mismo que trabajar. Pero en la era industrial se dio un cambio y era el lugar donde se trabajaba ya quedaba distante del lugar donde se vivía. Entonces la gente pues ya se debía movilizar. Ahora, ¿cómo relacionamos esto con la ecología industrial? Pues primero, en la era agrícola, el agua, pues estábamos hablando del agua. El agua debemos recordar que se relaciona en la ecología industrial, pues el agua ya es un elemento global, ya que debemos recordar que el agua pues ya se comercializa, se compra y se vende. También pues debemos tener en cuenta que la ecología industrial pues es la denominada sociedad del riesgo, pues ya no se comparte información como lo veíamos en las otras eras, sino que ya pues, es riesgo. Debemos pues tener en cuenta también de la ecología industrial la economía azul, pues que es la copia de los procesos naturales. Por otra parte, pues en la era industrial debemos pues tener muy en cuenta que se llegó a aceptar la contaminación. Esta contaminación debemos relacionarla con con la ecología industrial, en el sentido pues de que aquí ya se habla del cambio climático y el calentamiento global. Esto pues lo podemos ver reflejado en en algunos productos que contaminan y pues en la muerte de la naturaleza. Otra cosa que debemos resaltar en la era industrial es pues que también ya se ve lo de la economía roja, que es vivir a crédito o vivir endeudado. Pues ya debemos recordar que desde la era industrial hacia acá pues la parte financiera ya es muy importante. En cuanto debemos también hacer pues una analogía en que la economía verde nos propone hacer más con menos, pero en la era industrial pues se decía que muchos hacen poco, entonces pues sea un proceso inverso. También pues debemos resaltar lo de la economía azul, que es copiar los procesos industriales, ya que en la era industrial pues no se hizo eso, sino que se fue en contra de ellos y se destruyó la naturaleza. Entonces, también debemos tener en cuenta pues la relación de la era industrial con la era de los servicios en el sentido pues ya de los bancos y de las relaciones que ya se empiezan a hacer.
entre estos y pues las familias.